Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 9 de agosto 2026, según calendario greco-romano. Y le explico, todos los días domingo lo que nosotros vemos fundamentalmente son los eventos futuros. Para poder entender los eventos futuros, lo que tenemos que entender son dos principios, ¿ya? El primero de ellos es el día del Señor. Yo todos los domingos lo explico. ¿Por qué? Porque es necesario repetirlo. Mucha gente ¿para qué repites? Porque si usted no lo tiene claro, usted va a seguir cometiendo el mismo error. Por eso es importante entender estos dos principios. El primero, que el día del Señor no es un día de 24 horas, como fundamentalmente el cristianismo lo dice y lo enseña, ¿ya? El día del Señor son miles de años. ¿Cuántos? No les sabría decir con exactitud. El Señor va a ir revelando a su tiempo cuántos realmente son todo el tiempo del día del Señor. Lo que sí le puedo decir, cuando comienza con la última semana del pueblo de Israel, que menciona o describe y muestra Daniel desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12 del libro de Daniel. En el capítulo 9 empieza a mostrar cuántas semanas eran o cuántas semanas le quedaban al pueblo de Israel, que eran 70 semanas. Y ya las 69 semanas se han cumplido, queda solamente una semana. Y esa es la semana que empieza a explicar Daniel, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, que es donde muestra el final de la última semana del pueblo de Israel, que es lo que escribe Daniel de esos 4 capítulos. Ahí comienza la última semana y termina esta última semana en el capítulo 20 comienza el día del Señor con la última semana del pueblo de Israel. Ahí comienza, que es fundamentalmente lo que muestra el inicio de esta última semana: el templo. El templo tiene que estar construido y eso todavía no sucede, ¿ya? Eso es algo fundamental, que el templo esté construido y funcionando. Tanto Daniel como Mateo, como Pablo está hablando también en Tesalonicense, muestran el templo construido y funcionando, y eso un poco lo vamos a mostrar, ¿ya? Eso todavía no sucede. Por eso la última semana comienza ya con un templo construido y funcionando. Y ese es el inicio del día del Señor. Termina con Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, donde el cielo y la tierra desaparecieron. Este mundo dejó de existir. El Señor destruye este mundo, ¿ya? Y solamente queda el último juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Y es ahí donde termina el día del Señor, con el último juicio a las personas que están o que quedaron fundamentalmente en 3 lugares: la muerte, el Hades y en el mar. Y que el Señor va a juzgar a estos 3 grupos de personas, y ahí finaliza el día del Señor. Capítulo 22 de Apocalipsis comienza con un nuevo mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra, ¿ya? Este es el día del Señor. Comienza con la última semana del pueblo de Israel y termina con la destrucción de todo lo creado. Dentro del día del Señor está lo que nosotros conocemos como la venida de Yeshua, el Mesías. El Señor va a venir en una sola venida, pero en 3 eventos dentro del día del Señor. Y eso lo explica en Juan 10:10,
que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. ¿Ya? El ladrón no viene diferentes días, viene en una sola noche. Y por eso el Señor dice que Él viene como ladrón en la noche. ¿Ya? Viene a 3 eventos. Viene a hurtar, que es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Viene a matar, que eso va a suceder también cuando Él venga a matar a la bestia. Y viene a destruir, cuando el Señor venga a destruir todo lo creado. Esos son los 3 eventos dentro del día del Señor en una sola venida. ¿Ya? Eso es lo que la palabra de Dios muestra, y eso es importante entenderlo. Hoy día vamos a ver uno de esos eventos, ¿ya? Que la comunidad a la cual escribe Yohanan va a ver ese evento. Por eso aquí está mostrando. ¿Y por qué Yohanan le está diciendo a esta comunidad? Fundamentalmente porque esta comunidad representa este tiempo, el tiempo actual, ¿ya? Y lo vamos a ver el por qué. Vamos a donde nosotros estamos. Nosotros estamos en el libro conocido por usted como Apocalipsis. Este libro no se llama así, primero que todo, es la profecía de Yohanan. ¿Y cuál es la profecía de Yohanan? La revelación de Yeshua el Mesías. Eso usted lo puede ver hasta con la propia Reina Valera. Libro conocido por usted como Apocalipsis, pero no es eso. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Dice, la revelación de Yeshua el Mesías que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ya se lo voy a leer acá, mire. Dice, la revelación de Yeshua el Mesías que dio a él Elohim para mostrar a su siervo lo que sucederá de cierto en los días, y le enviará en la mano de su ángel y la enseñará a Yohanan su siervo. Esto es la revelación que va a suceder de cierto en los días. ¿Qué día? En los días venideros. Y la enviará en la mano de ¿quién? De su ángel, y la enseñará a Yohanan, su siervo. Esta es la revelación que Yohanan lleva al pueblo, llamémoslo así, de Israel, o mejor dicho, a los judíos, ¿ya? Hoy día se conocen como los judíos. Y él le revela a Yeshua el Mesías. Eso es lo que hace Yohanan. Todo este libro es la revelación de Yeshua el Mesías a los judíos, no a los gentiles. Yohanan no le está hablando a gentiles, él está hablando a judíos, para que usted entienda. Y comienza, si usted sigue, puede leer el capítulo 1, va a ver toda la revelación que le fue mostrado a Yohanan. Él ve a Yeshua, él declara que Yeshua es Elohim, y mire, se lo voy a mostrar para que el mismo capítulo 1 dice, espere, déjeme, ya, esta cosa, déjeme aquí arreglarla. Dice lo siguiente aquí, versículo 7, dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los ojos que le traspasaron, y lamentarán sobre él todas las familias de la tierra. Estas familias de la tierra, esta palabra tierra aquí no se refiere a la tierra habitada. En hebreo hay varias palabras que van definiendo la palabra tierra. Una de ellas es la Adama. La Adama no se refiere, o mejor dicho, en el hebreo significa dos cosas. Primero, una tierra agrícola, que usted la tierra que a veces usted toma con las manos, y cuando chico jugaba con esa tierra, donde su mamá a lo mejor
plantaba, ponía árboles, plantas y todas esas cosas. Eso es la Adama, tierra agrícola, ¿ya? Tierra donde el propio Señor dice, hablándonos a nosotros, o mejor dicho, Adán, polvo eres y al polvo volverás, ¿ya? Esa es la tierra que se refiere como la Adama. Y aparte, también se refiere a un territorio determinado, que en la palabra de Dios siempre estuvo oculto. Era alguna de las cosas que estaba oculta dentro de la palabra de Dios, que es Edén. Si usted ve la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro conocido por usted por Génesis, pero se llama Bereshit o en el principio, ahí la palabra de Dios habla de un territorio llamado Edén, donde estaba el huerto en Edén, ¿ya? El huerto que Dios puso, donde puso posteriormente a Adán y a Eva, estaba en Edén. Edén es un lugar que para mucha gente es como una parábola. ¿Por qué? Porque no tiene idea acerca de Edén. No tiene idea dónde está, no tiene idea de qué es lo que es Edén. Edén era un territorio, un lugar específico donde Dios puso el Edén, ¿ya? Este territorio Edén es la Adama. Y la Adama todavía hasta el día de hoy existe. Y esta Adama es el territorio que Dios le dio al pueblo o a los hijos de Israel, ¿ya? O mejor dicho, a Abraham. A Abraham Dios le dio un territorio. Si usted va al libro de Génesis, conocido así como por usted, Dios le define y le dice el largo del territorio que él iba a tener y el ancho que iba a tener, ¿ya? Ese territorio es Edén, ¿entiende? Es Edén, donde, por ejemplo, Caín le dice, no me eches de Edén. ¿Por qué? Porque era como el lugar donde Dios vivía. Y él le dice, si tú me echas de aquí, el que me encuentre afuera me va a matar. Y por eso Dios le pone una señal a Caín. Este Edén es la tierra prometida a Israel, ¿ya? Todo esto es Edén. Y las familias de Edén eran las familias del pueblo de Israel. Por eso, también en el capítulo 15, el Señor de Génesis, Dios le dice a Abraham que él iba a ser de bendición para las familias de la tierra. Las familias de la tierra a las que se está refiriendo ahí son el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel también iba a poseer esta tierra que es Edén, donde estaba el huerto. El huerto, para que usted lo entienda, yo se lo doy totalmente con seguridad, el huerto estaba en Jerusalén o Jerusalén. Ahí estaba el huerto de Edén. Ahí estaba el huerto. Dios se lo llevó, ¿ya? Pero el huerto estaba ahí, en Jerusalén, en el monte santo. Ahí estaba. ¿Entiende? En la Jerusalén, donde está Jerusalén en la actualidad, ahí estaba el huerto. Y todo eso era Edén. Y ahí donde también estaban posteriormente las familias de la tierra. ¿Y quiénes son estas familias? El pueblo de Israel. Si usted va a Zacarías, va a ver que todos los que se refieren de los que están llorando o lamentando al ver a Yeshua son solamente los hijos de Israel. Y por eso el versículo 7 dice, y lamentarán sobre él todas las familias de la tierra, y son exclusivamente los hijos de Israel. ¿Ya? A eso se está refiriendo. ¿Por qué? Porque la revelación de Yohanan es de Yeshua el Mesías a los judíos o a los hijos de Israel.
Y eso es todo lo que él va mostrando. Si usted sigue leyendo, le va mostrando quién es el Aleph Tab. En la Reina Valera le ponen con las palabras en griego, el alfa y el omega. Para un judío el alfa y el omega no significan nada. No entiende lo que es el alfa y el omega. Pero si usted le habla a un judío de la Aleph y la Tab, sí lo entiende. Sabe lo que significa, que es la primera letra del alefato o abecedario hebreo y la última letra. Y el Aleph Tab era el creador de todas las cosas. Ellos también, los hebreos antiguos, sabían que el creador era el Aleph Tab, Elohim. Y aquí Juan o Yohanan en el versículo 8 dice, hablando el Señor Yeshua, yo soy el Aleph y la Tab, el principio y el fin, dice Jehová Elohim, que él es el Jave, Hayá, Babá, Elohé de los ejércitos, ¿ya? Que es, dice, bueno, que es, el que era y el que ha de venir. Eso es en hebreo Jave, Hayá, Babá. ¿Ya? Y ahí el Señor le está hablando. ¿Quién es el que está hablando con Yohanan? Yeshua, el Mesías. Y esta es la revelación que Yohanan le está entregando ¿a quién? A los judíos. Por eso todo este libro está escrito para los judíos, no para los gentiles. Y estamos en el capítulo 3, hablándole, ya hemos visto varias comunidades, y estamos en el 3, en una de ellas, y esta es la comunidad actual. En un cierto sentido, si lo llevamos por tiempo, esta sería la comunidad actual, y también los gentiles y los creyentes gentiles que están en este tiempo con esta comunidad judía. ¿Por qué? Porque estos judíos a quien le está escribiendo son creyentes igual que usted, igual que yo, ¿ya? Y le está escribiendo para mostrarle lo que tiene que suceder. Lo mismo que Pablo le escribió a una comunidad gentil, mostrándole lo que iba a suceder en este tiempo. Y aquí tenemos la visión de dos personas, la misma visión, el mismo mensaje, la misma advertencia para diferentes personas, en el sentido uno judío, el otro gentil. Pablo hablándole a los gentiles, Yohanan hablándole a los judíos, ¿ya? Y estamos, como le dije, en el capítulo 3. Y voy a leer versículo 1 al 6. ¿Ya? Dice lo siguiente. Escribe al ángel en la comunidad en Sardi. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, porque tienes tu nombre de que vives y aquí estás muerto. Despierta, por favor, y sé fuerte el remanente que fue encontrado cerca, porque no encontré tus obras perfectas delante de Elohá. Por lo tanto, recuerda lo que has aprendido y lo que has oído, y protege todo esto y vuélvete hacia mí. Y si no sentirás para despertar, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Pero tiene los nombres de unos pocos también en Sardi, que no profanaron sus prendas de vestir, y ellos andan conmigo en prenda de vestir blanca, porque eran apropiadas a ellos. El que venciere, él se pondrá prendas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, porque su nombre reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para escuchar lo que el Espíritu cuenta a las comunidades. ¿Ya? Estamos en el versículo 3. ¿Ya? Recuerden que el Yohanan le está escribiendo a la comunidad en
Sardi. Y Sardi lo que significa es Esfará. Esfará significa España. ¿Ya? De ahí salieron también los judíos sefardí, que hasta la actualidad hay en España judíos sefardí. Sefardí, Esfará, España. ¿Ya? Y España tiene en su bandera dos colores, amarillo, o un dorado mejor dicho, y el rojo. Son los dos colores de la bandera española, que también aquí el Señor se representa con eso. El color dorado que representa la luz y la divinidad, ¿ya? Y el color rojo de la sangre. ¿Y cómo se muestra el Señor? Como los 7 espíritus de Elohim, que son lumbrera, dorado, color del sol, ¿ya? Y también los ojos, que eran los 7 ojos, que miran hacia dónde, hacia la tierra, porque recorren la tierra. Esto es para mostrar fundamentalmente dos cosas. Primero, el creyente es luz. El Señor Yeshua le dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. ¿Ya? Eso es el creyente, la luz del mundo, para mostrar qué cosa, las obras de Elohim al mundo. Para eso estamos nosotros, para mostrar las obras de Elohim al mundo, ¿ya? Pero para eso, el que tiene que estar morando en nosotros es el Señor Yeshua a través del Espíritu Santo. Porque Él es el que produce el crecimiento en la persona. ¿Y cuándo produce el crecimiento? Cuando la persona entendió totalmente el Evangelio, ¿ya? Lo entendió la resurrección de los muertos, resucitó de los muertos, y es parte de lo que la palabra de Dios llama la congregación. Ya son los que sirven fundamentalmente. Y esa persona crece y llega a la estatura de la plenitud del Mesías, ser un hombre, una mujer perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Ahí empiezan a ser luz. ¿Ya? ¿Sus ojos dónde están puestos? Pues Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, capítulo 3 de Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba. Los ojos de esa persona están puestos arriba. ¿Entiende? Si la persona tiene, el Señor Yeshua dice, si la persona tiene luz en su interior, es una persona sincera. ¿Ya? Si no tiene luz y es oscuridad, es deshonesto, mentiroso, engañoso, etc. ¿Por qué? Porque esa persona que no tiene luz, ¿dónde están sus ojos? En la tierra. El que tiene luz, ¿qué busca? La luz. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está nuestra vida? Pablo dice que nuestra vida está escondida en Cristo en los cielos. Por lo tanto, nuestra mirada está puesta en nuestra vida, que es la luz. ¿Por qué? Porque la luz es vida. Dios hizo, el Señor Yeshua hizo la luz y también a través de eso hizo la vida, porque la luz es la vida de los hombres. Por eso cuando la mujer dice dio a luz un hijo, ¿ya? Es el término, ¿por qué? Porque la luz es la vida de la persona, ¿ya? Bueno, esa persona, cuando nació espiritualmente, entendió todo el Evangelio, sus ojos están puestos arriba, mirando ¿a quién? Al Señor Yeshua, que es nuestro Señor, y nuestra vida está escondida en el Señor Yeshua. ¿Para qué? Para posteriormente, a través de los ojos de Yeshua, ver el mundo. ¿Entiende? Eso es lo que representa. ¿Quién es realmente nuestro Elohim? ¿El mundo o el Señor? ¿Ya? Esto un poco lo que representa Sardi. ¿Quién es nuestro Elohim? ¿El mundo o el Señor Yeshua? ¿Y quién es el rey de este mundo? Satán. ¿Entiendes? Y la sangre representa a todos los creyentes en el pasado, en el presente y en el futuro,
que van a ser derramadas por los mismos de siempre. En el pasado fue el Señor Yeshua hablándole a los fariseos de los padres de ellos, que persiguieron a los profetas y los mataron. Y luego le dice, vosotros cumplís la regla de vuestros padres. ¿Por qué? Porque vosotros van a matar también a los que yo envié. Y los cumplieron, mataron a los creyentes, ¿ya? Y posteriormente va a suceder también algo que viene, donde el cristianismo va a empezar a matar ¿a quiénes? A los creyentes. ¿Por qué usted me escucha hablar muchísimo en contra del cristianismo? Porque el cristianismo, hermano, no viene de Dios. Dios no instituyó al cristianismo ni las iglesias. Y es necesario avisarle, es necesario advertirle para que usted entienda. Analice la iglesia donde usted está, véala a través de la palabra de Dios, pregúntele al Espíritu Santo, ¿es el lugar donde yo debo estar? Pregúntele. Y Él le va a mostrar. Para que usted vaya entendiendo, el cristianismo fue fundado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana le sirve a Satán. El propio Milei dijo que el Papa servía a Satán. Esa es una revelación, no porque el Señor se lo haya mostrado, porque ellos saben que eso es verdad. Y lo que sucede es que el cristianismo en la actualidad, y siempre lo ha hecho, está atacando a su propia madre. Y va a llegar un momento en que el cristianismo destruya a su propia madre, que es la Iglesia Católica, para ser la religión ¿de quién? De Satán y de la bestia. ¿Entiendes? Porque el cristianismo lo que está esperando es a su Salvador. ¿Y quién es el Salvador del cristianismo? Satán. Ellos están esperando a Satán, no están esperando a Yeshua. Es por eso que usted, todas las revelaciones que el cristianismo le da con referencia a la venida, ellos no se refieren a la venida de Yeshua. Ellos dicen, es inminente. Y en ese sentido tienen razón. Satán es inminente que venga. Pero no se están refiriendo a Yeshua. ¿Entiende? Por eso es importante que usted entienda eso. El cristianismo no fue instituido por el Señor Yeshua. Las iglesias no tienen nada que ver con Yeshua. Usted dice, pero ¿cómo están en la palabra de Dios? Porque el cristianismo las puso ahí. La palabra iglesia nunca estuvo en la palabra de Dios. La palabra ahí es congregación o comunidad. Pero no aparece la palabra iglesia ni tampoco la palabra cristianismo. En ninguna parte de la palabra de Dios fueron puestas por el propio cristianismo para que usted crea que el cristianismo es parte de Dios y no lo es. ¿Ya? El cristianismo sirve a Satán. Y mucha gente, hoy día vamos a ver, con referencia a eso, se va a dar cuenta cuando sucedan lo que vamos a ver. ¿Ya? Bueno, el cristianismo va a matar a muchos creyentes en el tiempo que viene. Los va a matar. ¿Por qué? Y ya de hecho está sucediendo. Para que usted entienda un poco lo que representa Sardi, Sardi representa España. Si usted se va al tiempo de las colonias, en este tiempo se ha hablado muchísimo de la colonización. Si se te ha dado cuenta en las redes sociales con el fútbol. Muchos le han dicho, ustedes pertenecen a países colonizados y todavía siguen apoyando a estos que los colonizaron. ¿Ya? Se habló mucho de las redes sociales acerca de eso. Y usted se empieza simplemente, el Señor Yeshua dijo en Lucas capítulo 21, versículo, si no me equivoco, el 29, dice, mirad a la higuera y todos los árboles. La higuera es Israel. Todos los árboles son todos los países, tanto alrededor de Israel como en el mundo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Un vistazo simple. Sudamérica. Nosotros estamos acá. ¿Qué está pasando en Sudamérica?
algo que ya pasó en tiempos antiguos. Yo recuerdo en la historia, no la historia que a usted le han entregado en los colegios. Esa es una historia que le quieren introducir, o mejor dicho, adoctrinar con esa historia. Pero no la historia verdadera. La historia que usted puede buscar, y puede buscar aún en las propias bibliotecas en cada uno de sus países, hay bibliotecas nacionales que le llaman, y hay historia no conocida por nosotros, y que están ahí, que es la historia real de su país en cuestión. Si usted, por ejemplo, yo hace tiempo leía la historia en cuanto a Perú, que Perú estuvo luchando cuando se dio cuenta que los que supuestamente venían a liberar a Perú no venían a liberar del reino español, sino que estos que venían a conquistar a Perú. Y Perú se dio cuenta. Lo mismo pasó en Argentina. De hecho, en Argentina, una de las mujeres que luchó por la independencia, que es independencia de Argentina contra los ingleses, era una mujer negra. Usted puede buscar ahí. En Chile existieron grupos que empezaron a pelear contra los patriotas. Los patriotas eran los que querían que Chile fuera gobernado por los ingleses. ¿Ya? Y eso pasó en toda Sudamérica. Primeramente, los españoles gobernaban toda Sudamérica, o la gran parte, excluyendo a Brasil, que eran los portugueses, ¿ya? Pero todos los demás eran gobernados por los españoles. Y está pasando exactamente lo mismo que en ese tiempo. Si usted ve, el gobierno actual es el gobierno de Estados Unidos en Sudamérica. Estados Unidos ha estado poniendo sus presidentes en Sudamérica. Y está llenando de gente que son los que él quiere que estén gobernando Sudamérica, lo que se llama ultraderecha, ¿ya? Ellos están gobernando Sudamérica para mostrar un poco lo que quería en el tiempo antiguo, tanto O'Higgins, San Martín y el de la idea fundamental, porque ellos pertenecían, tanto O'Higgins, San Martín y este señor Bolívar, pertenecían a una secta que eran los masones. En ese tiempo tenían otro nombre, ¿ya? O'Higgins, San Martín y Bolívar eran masón. Y lo que ellos querían era tener toda Sudamérica que fuera bolivariana, ¿ya? Gobernada por Inglaterra. Eso es lo que querían. Eso no se cumplió a cabalidad en ese tiempo, porque hubieron muchos países que se rebelaron, pero otros fueron gobernados por los ingleses. Uno de ellos es Chile. Chile fue gobernado por los ingleses, ¿ya? Chile, Argentina, Perú, creo que otros países se rebelaron, y no fue toda Sudamérica. Y no se cumplió lo que los masones querían en ese tiempo. Hoy sí se está cumpliendo. Y toda Sudamérica y Centroamérica quieren que todo sea gobernado por los masones. Y los masones son cristianos. Entiéndelo. ¿Ya? De ahí que viene toda esta cosa. ¿Para qué? Para tener solo un solo gobierno. Recuerden que para que la bestia pueda gobernar tiene que tener una unificación de todas las regiones. Y eso en Sudamérica y en otros lados no se estaba cumpliendo. Por eso se está produciendo eso. Un solo gobierno. ¿Entiende? Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que va a seguir pasando, ¿ya? Porque eso es el plan de la masonería, o de lo que le llama Pablo el misterio de la iniquidad, ¿ya? Y eso es el gobierno, un gobierno totalitario. Pasó cuando España quiso
gobernar toda Sudamérica y Centroamérica, y posteriormente los ingleses hicieron exactamente lo mismo. La diferencia es que los ingleses no pudieron gobernar todo Sudamérica y Centroamérica, pero sí España lo logró, ¿ya? Y los franceses también venían por otro lado. Y ahí usted ve la lucha entre los ingleses y los franceses, tanto en Estados Unidos como en Canadá, donde hay una parte inglesa y otra parte francesa en Canadá. ¿Por qué? Porque ahí hubo lucha, donde los franceses querían tomar todo Canadá y también Estados Unidos. Ya, usted puede ir a ver la historia con referencia a eso. La famosa independencia de Estados Unidos, yo la pondría entre signos de pregunta. Yo siempre me he preguntado en Chile por qué no se celebra la independencia. Nosotros no celebramos la independencia de este país. No se celebra. Lo que nosotros celebramos es la primera junta de gobierno que se estableció el 18 de septiembre de 1810. Pero no celebramos la independencia. La independencia, entre comillas, no me acuerdo si fue en enero, creo que el 16 de enero o 16 de febrero, no recuerdo exactamente la fecha, pero Chile no celebra la independencia. ¿Por qué? Porque Chile nunca ha sido independiente. Ningún país de Sudamérica fue independiente. Los demás sí la celebran algo que es una utopía, algo que nunca fue, algo que nunca sucedió. Ningún país sudamericano fue independiente nunca. Simplemente cambiaron de dueño. Es lo único que pasó, ¿ya? Por eso Chile nunca ha celebrado su independencia, porque nunca ha sido independiente, ¿ya? Bueno, esta es un poco la historia y lo que estaba sucediendo. Pero ahora vamos a la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 3, ¿ya? ¿Qué dice? Dice, por lo tanto, recuerda lo que has aprendido y lo que has oído. ¿Qué es lo que aprendió la comunidad que estaba en Sardi? El Evangelio. Aprendió el Evangelio y eso es lo que también habían oído. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, al aprenderlo lo guardaron, pero dice, protege todo esto y vuélvete hacia mí. ¿Por qué tenían que proteger la comunidad que estaba en Sardi, proteger la palabra de Dios? Para no contaminarla, no mezclarla. En el Antiguo Testamento Dios habla mucho con referencia a eso, a no mezclar la palabra, a protegerla. Protege mi Shabbat, protege el Pesaj, o lo que usted conoce como la Pascua. Protege tal cosa, protege esto. Dios siempre le mandó al pueblo de Israel que protegiera las fiestas, que no fueran contaminadas, que no se le pusieran cosas que Dios no había mandado, sino que se cumpliera como Dios lo había mandado. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Dios le dice al creyente, tanto judío como gentil, protege la palabra de Dios, como tú la recibiste, como el Señor te la enseñó, la palabra de Dios, cuídala, protégela. ¿Para qué? Para que no se contamine, ¿ya? Protégela y vuélvete a mí, vuélvete. ¿Por qué? Porque muchos creyentes que están en denominaciones del cristianismo están siendo engañados y le están enseñando cosas que la palabra de Dios no dice. Hoy se lo están enseñando. En un rato más, 10 de la tarde, 10 de la mañana, 10:30, que comienzan generalmente esas reuniones, le van a enseñar cosas que la palabra de Dios no dice, usando la palabra de Dios. Lo mismo que hacían los fariseos, saduceos, escribas y muchos otros más, ¿ya? Por eso le dice, protege la palabra de Dios y vuelve a mí. Algo que el pueblo de Israel no hizo. Dios le advirtió siempre. Si usted lee el Antiguo Testamento, vuélvete. Y el pueblo volvía por un tiempo y luego volvía tras sus dioses.
Usted lo ve en el libro de los jueces, que cuando se sentían en aflicción, buscaban a Dios. Dios los liberaba y después volvían a sus ídolos. Y eso pasó y posteriormente siguió pasando. ¿Ya? Es por eso que Dios entrega a las 10 tribus al rey de Asiria y después a las 2 tribus al rey de Babilonia. ¿Por qué? Porque tanto las 10 tribus como las 2 tribus no sirvieron a Dios. Solamente por tiempo con algunas personas o algunos reyes que su corazón estaba dispuesto para Dios, le sirvieron, pero posteriormente buscaron hacer lo malo. Por eso Dios siempre le dice, vuélvete. Cuando aparece el Señor Yeshua en la tierra, empieza diciendo, volveos a Dios. El reino de los cielos se ha acercado, vuélvanse. ¿Por qué el Señor habla del reino de Dios y el rey? Porque el rey de Israel era Dios, era el Señor Yeshua, el Mesías, el rey de Israel. Él es el rey de Israel. Hasta Samuel, hasta primera de Samuel, que el pueblo decide tener un rey humano y desecha a Dios como rey. ¿Ya? Y de ahí empieza el reinado de Saúl, posteriormente de David y Salomón, que son los 3 reyes que gobernaron a Israel. Y después, con Roboán, hay una división y las 10 tribus van con sus respectivos reyes posteriormente y las 2 tribus igual. Hasta el día de hoy está esta división. Y cuando el Señor Yeshua sea el rey nuevamente de Israel, va a conformar y va a unir a las 12 tribus. Por eso habla de la familia y el Señor va a conformar a su pueblo. ¿Ya? Nunca la palabra de Dios habla de iglesia, que Dios va a unir una iglesia, no, porque Dios no fundó, ni es dueño, ni habla de una iglesia, porque las iglesias no son de Dios. ¿Ya? Siempre habla de su pueblo. Y es importante, nosotros somos parte del nuevo pueblo de Israel, la nueva Jerusalén. ¿Ya? Bueno, veamos acá. Primero, como dije, por lo tanto, recuerda lo que has aprendido. El Evangelio, recuérdalo, guárdalo. Ya la persona lo guardó. Ahora, protege eso para no contaminarlo. Hoy en día usted va a tener en diferentes grupos, digamos, denominacionales, diferentes tipos de evangelio. Dice, no, yo le traigo el evangelio bíblico. Patrañas. Usted analice, si usted está en una iglesia, sea la que sea, vea el evangelio que se enseña ahí. Tome la palabra de Dios, vaya a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, lea esos 2 versículos y leas el sistema evangelístico que tienen en su iglesia. Y se va a dar cuenta que no tiene nada que ver el sistema evangelístico con el evangelio. Y ahí a su corazón muy posiblemente vengan las palabras de Pablo en Gálatas 1, de otro evangelio. Todas las denominaciones, el cristianismo enseña otro evangelio. ¿Cuáles son los temas fundamentales de estos otros evangelios? El cielo. El cielo es un regalo. Y el tema solamente es el cielo. De hecho, por eso la gente cree que cuando se muere se va al cielo. ¿Ya? De ahí viene toda esa creencia, que la gente que se muere se va al cielo. La palabra de Dios en ninguna parte dice eso. ¿Ya? Porque esa es una doctrina del cristianismo, no de la palabra de Dios, no de Dios. Otro, el infierno. Ahí un sistema evangelístico le dice, no, si usted se muere, usted va a ir al infierno. ¿Quién determina dónde va la persona? ¿La denominación? No. Es Dios quien determina. Y usted tiene un ejemplo fundamental con el rico y Lázaro.
ahí el Señor muestra que Lázaro no creyó en Yeshua. Lázaro, o Elazar, que es el nombre correcto, no creyó en Yeshua. En ninguna parte dice que ahí Elazar escuchó a Moshe o a los profetas o simplemente creyó en Yeshua. No dice nada de eso. Y Elazar va al, ¿cómo se llama? De Abraham, al seno de Abraham. Los ángeles lo llevan al seno de Abraham, a Elazar. Y al rico lo llevan al lugar de los muertos, donde estaba siendo torturado. Ahí se estaba juzgando por las obras. En base a las obras, Dios determinó quién iba a un lugar y Dios determinó que iban al otro lugar. Aquí no hay ninguno que haya creído o no creído. Y tenemos dos lugares. Y ninguno está en el cielo. ¿Por qué? Porque Elazar fue donde está el seno de Abraham. Y el seno de Abraham está en el lugar de los muertos. Abajo. Abajo. ¿Ya? Y lo que separaba un lugar del otro era una pendiente o un precipicio, que eso es lo que habla, no es una cima, sino que era, y empecé a buscar esa palabra. Por eso Abraham le dice al rico, tú puedes entrar, pero va a llegar un momento en que ya no puedes seguir más. Es como una abertura. Es como, no sé si has visto personas que hacen como un deporte, que entran por lugares de rocas donde pueden entrar. Y llega un momento en que ya no pueden más, no pueden. ¿Por qué? Porque la abertura se va achicando, ¿ya? Y eso es lo que Abraham le dice, mira, tú puedes de ese lado entrar y llegar a un momento en que ya no vas a poder pasar. De este lado, del que estamos nosotros, ni siquiera nuestra mano puede pasar, ¿ya? Eso le dice, pero los dos, ya, tanto el seno de Abraham como donde estaba el rico, están en el lugar de los muertos, ¿ya? No están en el cielo. Elazar no fue al cielo, tampoco estaba en el infierno, estaba en el seno de Abraham. ¿Entiende? El que determina dónde van las personas no es usted, no soy yo. Pero hay sistema evangelístico que determina, le dice, no, si tú te mueres te vas al infierno. ¿En dónde dice eso? Ningún lado dice eso. El Señor es el que determina dónde van las personas y es por cómo han vivido en la tierra. ¿Ya? Simple. Es como esa persona ha vivido en la tierra, es el lugar donde va a ir. ¿Por qué? Porque Dios determina eso. Y Dios va a determinarlo, no nosotros. Otros sistemas evangelísticos hablan del hombre. El hombre es pecador y le dan con eso. Lo importante es el hombre. O la muerte, tú te vas a morir, metiéndole miedo a la persona, la muerte. Y es por eso que la gran mayoría de la gente tiene miedo a morir. ¿Por qué? Porque los sistemas evangelísticos se han encargado de hablarle de que se va a morir, y la muerte. Y como que si la muerte fuera algo tan horrendo, tan algo que todos quieren evitar y casi nadie quiere hablar. ¿Es así? No, no es así. ¿Ya? Por eso es importante también entender eso. Otros sistemas evangelísticos le hablan de la ley. Están fundados en la ley. Le dicen a la gente, usted no ha guardado la ley. ¿Qué dice la Torá o qué dice los 10 mandamientos? Esas personas, ¿por qué tienen que saber los 10 mandamientos? ¿Usted lo sabe? ¿Usted va a una iglesia y sabe los 10 mandamientos? Hay mucha gente en la iglesia que no tiene idea de los 10 mandamientos. ¿Cómo el de afuera va a saber los 10 mandamientos si usted, ni siquiera usted lo sabe? ¿Entiende? Y basan el evangelio en eso. ¿Todas estas cosas son el evangelio? No. Si usted va a la palabra de Dios, el evangelio es que Yeshua es el Mesías. Y el Mesías murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a los escritos.
Eso es lo que dice Pablo acerca del Evangelio y eso es lo que la palabra de Dios te dice. ¿Qué sistema evangelístico habla de eso? Ninguno. Ninguno. Vea el sistema que tiene usted en su iglesia y ninguno habla de eso. Y eso es lo mismo. Por eso el Señor le dice, guarda esto. O sea, guárdalo, protégelo. Como dice la palabra de Dios, el Evangelio, cuídalo, protégelo y también vuélvete. Porque si tú estás en un lugar que no corresponde, sal de ahí y vuélvete a mí. Lea, por favor, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. La Reina Valera, todas las iglesias cristianas interpretan esos versículos como que no os unáis con los incrédulos, con gente incrédula. Y ahí Pablo no está hablando de ellos, no está hablando de los incrédulos. De hecho, Pablo en capítulo 7 de 1 Corintios dice, si una mujer tiene un marido que no es creyente, no lo deje, sino que sea ejemplo, muestre por su testimonio y muy posiblemente al verla a ella y ver a Yeshua en ella, él se convierta y crea en Yeshua. Y no habla de, no, ¿cómo estás unida? No, ni siquiera Pablo le da una connotación como, ¿qué hiciste, mujer? ¿Por qué te casaste? No, en absoluto. ¿Entienden? El capítulo 6 de 2 de Corintios no está hablando de incrédulos, está hablando fundamentalmente del cristianismo, de aquellos que destruyen la fe. Y por eso Pablo luego dice, apártate de ahí, sal de ahí y vuélvete ¿a quién? A Dios. Lo que aquí le está diciendo también Apocalipsis, como usted lo conoce, ¿ya? Y vamos a la siguiente parte, que es lo que vamos a ver hoy día. Perdón por dar toda esta introducción un poco larga, pero dice, y si no sentirás para despertar, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora yo vengo sobre ti. Estas tres cosas vamos a ver. Quizás no todas este día domingo. La próxima semana vamos a seguir. Pero primero dice, y si no sentirás para despertar. ¿Qué es este despertar? La persona cuando entiende totalmente el Evangelio, resucita de los muertos. Eso es lo que se le llama en la palabra de Dios, despertar. Mire, vamos a Efesios. Ahora vamos a analizar lo que teníamos que analizar hoy día. Perdón. Ya la próxima semana yo creo que vamos a partir directamente de ahí. Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14 dice, hablando todo el capítulo, del capítulo 5 está hablándole a creyente, no le está hablando a incrédulo, le está hablando a creyente. Dice, y sobre esto se dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y el Mesías brillará sobre ti. Nuevamente lo voy a leer, versículo 5, capítulo 5, versículo 14. Y sobre esto se dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y el Mesías brillará sobre ti. Eso es lo que le está diciendo también Yohanan, o en este caso, mejor dicho, el Señor Yeshua, a los creyentes que están en Sardi. Si no quieres despertar, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. ¿Cuándo sucede esto de despertar? Cuando usted entiende la resurrección de los muertos. Entiende esta parte que el Evangelio habla de ser sepultado. Romanos capítulo 6 habla de esto, que la persona cuando es sepultada, muere, toma la decisión de morir al pecado. Por lo tanto, muere. Espiritualmente está, llamémoslo así, muerto. Viene el Señor Yeshua y le hace la circuncisión. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13.
le hace una circuncisión en su corazón y saca la vieja naturaleza y la deja en la muerte. Viene el Espíritu Santo a morar en la persona, lo despierta y el Padre lo levanta de los muertos, despierta de los muertos. Esto es el despertar de los muertos o despertar que habla el Señor Yeshua. El cristianismo le dice, no, si este es el avivamiento, el avivamiento. ¿En qué parte habla la palabra de Dios de un avivamiento o de que alguien? No, esto es simplemente despertar. Cuando usted despierta, dice que el Señor Yeshua lo va a alumbrar. Mire, en el mismo libro, en la misma carta de Efesios, capítulo 1, versículo 17, si es que no me equivoco, y 18, dice, porque el Elohé, Yeshua, el Mesías, nuestro Señor, y el Padre de la honra, dará a vosotros espíritu de sabiduría y profecía para saber de Él, y para iluminar los ojos de vuestro intelecto, para aprender qué es la esperanza de su llamado y qué es la potencia de la honra, para sus santos en su herencia. El Señor lo va a iluminar, primeramente para que usted sepa quién es el Padre y quién es el Hijo. El cristianismo sabe, conoce al Padre, conoce al Hijo, no tiene ni idea. Yo fui a un instituto bíblico, hermano, estuve no en uno, en dos, y en otro estuve en seminarios escuchando. Y a usted le enseñan doctrina de la divinidad, de Dios, y es como ir a un curso de física aplicada, donde usted no entiende nada. No entiende nada. De hecho, yo lo he nombrado anteriormente, estuve estudiando doctrina de Dios, y el pastor que estaba enseñando, porque enseñan ni siquiera de la palabra de Dios, sino que de libros, el libro que era un libro muy acotado, tendría como, ¿cuánto? 100 hojas, no creo que tuviera más que 100 hojas. Y él decía que el escritor de esta doctrina después se convirtió a los testigos de Jehová. ¿Y qué creen los testigos de Jehová? Que Yeshua no es Dios. ¿Y qué decía ese libro? De los atributos de Dios, las cualidades de Dios. Y el tipo se convirtió a los testigos de Jehová. Ahí usted se da cuenta que ellos no conocen a Dios. Escriben, pero no conocen a Dios, no tienen idea acerca de Dios. Cuando usted despierta de los muertos, recién va a conocer a Yeshua y va a conocer al Padre, porque Yeshua se va a revelar a usted, a cada creyente que entendió la resurrección de los muertos, Él se va a revelar y va a revelar al Padre. ¿Entiende? Ahí usted recién lo va a conocer. Y no solamente eso, sino que también le va a mostrar la esperanza de su llamado. El Señor lo llamó, lo invitó a su reino. Lo invitó a su reino y también a un llamado para explicarle lo que Él quiere, lo que Él quiere hacer. Y es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es mi esperanza? La vida eterna. Esa es nuestra esperanza, la que Pablo habla, de la esperanza de vida eterna que tenemos. Esta es la esperanza que el Señor le revela. ¿Y qué otra cosa? La potencia de la honra, el poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La potencia, el poder de la honra. ¿Cómo se manifestaba ese poder? Cuando el Señor Yeshua estaba en la tierra, dice, salió poder de mí. ¿Recuerda? Cuando la mujer tocó el borde del manto de Yeshua, le tocó por detrás el borde de su manto, y Yeshua dice, alguien me tocó. Y Pedro dice, pero Señor, mira, todos te aprietan y tú nos dices que alguien te tocó. Dice, yo sé que alguien me tocó porque poder, potencia, salió de mí. El Señor Yeshua sabía quién era, pero Él quería que ella se revelara.
se mostrara y dijera, por una cosa de darle a ella una autoridad que hasta ese momento ninguna mujer tenía, de pedir ser sanada en público, algo que era para cualquier mujer, eso era imposible de hacer, porque si lo hacía iba a ser apedreada. Vio a esta mujer temblando, le cuenta a Yeshua de su enfermedad y cómo fue sanada, temblando porque pensaba que ahí la iban a matar. Y Yeshua le dice, hija, tu fe te ha salvado, ve a paz. ¿Cuál fue el drama? Ninguno. Ella tenía sus miedos, ciertamente, los tenía, pero entendió que Yeshua le estaba dando libertad, no esclavitud, no muerte, vida. ¿Pero qué salió de Yeshua? Potencia, poder. ¿Para qué? Para sanar. Esto era algo que posteriormente también tuvieron sus discípulos. Y todo el creyente, cuando entiende de quién es su origen, cuál es su fuente, la fuente que es de vida eterna, que es Yeshua el Mesías, de esa fuente viene también poder. Y eso lo vamos a ver los días martes, el día martes y viernes, vamos a ver este poder, esta fuente que Dios le dio para mostrar a la gente quién es el que lo mandó. Recuerda lo que Nicodemo le dice a Yeshua, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuáles eran las señales que hacía Yeshua? Sanaba, echaba fuera demonios, hacía maravilla, todas esas cosas que los hombres miraban. Eso era la señal, eso era la autorización, esa era la autoridad que Dios le daba a los creyentes para posteriormente explicar el Evangelio. Ese es el poder, lo que no tiene ninguna iglesia cristiana, sea cual fuere. Como no lo tienen, por ejemplo, los fundamentalistas van en contra de eso y lo niegan. Dicen, no, eso ya fue, ya no, esto no existe. ¿Por qué? Porque la dispensación en los tiempos y bla, bla, bla. Mentira. No tienen ese poder. No lo tienen. Como no lo tienen, lo niegan. Que exista y que se pueda mostrar. La parte pentecostal dice, no, sí está, porque nosotros saltamos y hacemos esto y bla, bla. Mentira también. Porque el Espíritu Santo no trabaja así. Usted no ve a Pablo saltando, gritando, nada. De hecho, a Pablo le molestó que una mujer que tenía espíritu de pitón, o mejor dicho, una mujer que tenía espíritu de pitón, fuera detrás de él diciéndole, mira, viene en el nombre de Yeshua, bla, 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 bla. Vez tras vez. Y eso ya Pablo llegó un momento de molestarlo y le dice al espíritu, sal de ella. Y salió. ¿Entiendes? Pablo no metía bulla en ningún lugar, no saltaba, no gritaba, no hacía nada de eso, porque el Espíritu Santo no hace eso. Y la, llámese demostración del poder, no era así. Pablo no hacía escándalos para hacer cosas. Tenía la autoridad y la hacía. ¿Ya? Poder de Dios. Y para sus santos, en su herencia. Es parte de nuestra herencia. Y eso es importante que lo entiendan. Pero vamos a seguir viendo esto de despertar. Vamos a, por favor, a despertar de, tenemos Efesios, Romanos, capítulo 13. Romanos yo lo tenía por aquí. Este es el libro de Juan, Mateo, Romanos, capítulo 13, versículos 11 y 12. Capítulo 13 de Romanos, versículos 11 y 12. Despertar. Tienes que despertar. Si no quieres despertar, le dice, si no deseas, no es tu deseo despertar, vendré a ti. Primero estamos viendo despertar. Despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. ¿Para qué? Para revelarte quién es el Padre, quién es el Hijo,
para que el Espíritu Santo venga a ti y te dé poder. Primeramente, la esperanza de vida eterna, que ahí uno recién entiende lo que es esa esperanza y el Espíritu Santo le da poder, para que usted vaya entendiendo posteriormente a usar ese poder que el Espíritu Santo le va a enseñar a usarlo, ¿ya? ¿Y eso usted lo tiene? Quizás porque todavía no despierta de los muertos, ¿ya? Mire, vamos a Romanos capítulo 13 para que vea lo que dice Pablo. Incluso el tiempo no habéis conocido. ¿Recuerdan lo que Yeshua les dijo a los fariseos cuando le dice, muéstranos señal del cielo? Y Yeshua le dice, vosotros sabéis distinguir las señales del cielo. Cuando vienen nubes y vienen de un color rojizo, decid mañana no llueve. Y eso sucede, no llueve. Y al amanecer, cuando ven esas nubes negras y también con un color rojizo, viene lluvia y tempestad. Y sucede. Dice, vosotros que sabéis distinguir las señales del cielo, pero los tiempos no sabéis. No tenían idea acerca de los tiempos. Lo mismo pasa con el cristianismo. ¿Saben en qué tiempo están? No tienen ni menor idea. Es por eso que usted ve, dice, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, está todo listo, Cristo viene. Se cumplió la profecía. ¿Cuál profecía? No tienen idea en qué tiempo están. ¿Por qué? Porque no saben. Porque no pueden entender lo que la palabra de Dios dice. Porque el Espíritu Santo no mora en ellos. ¿Entienden? Ese es el problema. Y lo mismo, Pablo dice, incluso el tiempo no habéis conocido. No tienen idea. Y le está hablando a creyentes que no tienen idea del tiempo. Dice que viene la hora señalada. ¿Qué es esta hora señalada? Moed es en hebreo, Moed, que también habla de reunión. Esta palabra habla de Moed, se refiere a fiesta, la fiesta judía, una hora señalada. Cuando el Señor Yeshua fue a Jerusalén y le dice al judío que llegó la hora de él, era su hora señalada. En la tal fiesta judía él iba a morir, iba a ser entregado por los sumos sacerdotes después de ser golpeado, etc., entregado a los gentiles para su muerte, porque había llegado su hora. Esa era la Moed, la hora señalada, en una fiesta judía. Y también esta palabra significa reunión. ¿Por qué? Porque en la hora señalada nosotros nos vamos a reunir ¿con quién? Con nuestro Señor Yeshua, el Mesías. La reunión. ¿Ya? Mire, dice que viene la hora señalada para despertar del sueño. Este es el tiempo del despertar. Por eso, Yohanan, hablándole a Sardi, es el tiempo de la hora señalada de despertar del sueño. Sardi representa, si lo vamos a tiempo, a este tiempo. Este tiempo donde hay muchos creyentes que están dormidos. Y es tiempo de despertar, de que usted entienda la resurrección de los muertos y despierte de su sueño. Despierte. Pablo dice, es el tiempo, la hora señalada, ¿para qué? Para despertar del sueño. Despertar del sueño. ¿Ya? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que empezamos a creer. Está más cerca. No que ya esté ahí, pero está más cerca. Por eso hay un despertar. Y Dios está despertando a personas, explicándole la resurrección de los muertos. Para que despierten. Para que despierten. ¿Para qué? Para que cuiden el Evangelio o la buena nueva de Yeshua y se vuelvan a Dios. Y se vuelvan a Dios. Muchos creyentes que están dormidos están, ¿en dónde? En iglesias, sirviendo
a Satán. Aun cuando ellos no tienen idea y piensan que están sirviendo a Dios, están sirviendo a Satán. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica le sirve a Satán. Y el término o título iglesia, la madre se las entregó a sus hijas, por eso se llaman iglesia. Y esas iglesias le sirven al mismo Dios que le sirve su madre, a Satán. ¿Entiende? Y usted le está sirviendo a Satán en ese lugar. Lo crea, no lo crea, le guste, no le guste, es la verdad. Y eso, por eso Pablo dice, es la hora señalada de despertar del sueño. Despertar, es el tiempo de despertar, de entender la resurrección de los muertos para ver también el lugar donde usted está. ¿Ya? Para que usted también vea el lugar donde está. Mire, versículo 12. La noche se fue a él, y el día llegó. Desechemos por favor las obras de la oscuridad, y las herramientas de las armas de luz ciñamos a nuestra cintura. Esto, la segunda parte, es muy importante. Y eso lo va a usar las personas que despertaron. Toda persona que despertó del sueño que el Espíritu Santo lo despertó, va a usar las herramientas de las armas de luz, que las vamos a ver, no sé si hoy día, pero vamos a verlas, ¿ya? Primera cosa, despertar. Vamos nuevamente a Yohanan, en el libro conocido por usted por Apocalipsis. ¿Qué le dice? Y si no, sentirás para despertar. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará el Mesías. Pablo dice, porque no conocéis todavía los tiempos, porque viene la hora, o está cerca, o ya llegó la hora señalada de despertar. Despertar del sueño, despertar, ¡bum!, despertar. Y Yohanan, hablándole a judíos, le dice, si no quieren, no sienten para despertar, ¿qué va a suceder? Vendré como ladrón, vendré como ladrón. Primera cosa, dice, vendré como ladrón. ¿Dónde dice eso? Vamos a la palabra de Dios, ¿ya? Y vamos a ir analizando otros versículos. Primera cosa, vimos despertar. ¿Por qué tiene que despertar? Es importante. ¿Por qué usted, por qué yo, por qué todos los creyentes tenemos que despertar de los muertos? Para lo que se viene. Si usted no está despierto, lo que se viene es muy fuerte. Y lo que el Señor quiere fundamentalmente es que usted no sufra. ¿Entiende? Que es como, para que usted vaya entendiendo, es como si alguien le estuviera diciendo, mira, viene un terremoto muy fuerte y yo quiero que salgas de tal lugar. Y la persona le dice, pero tú no puedes predecir los terremotos. Y yo quiero permanecer aquí en mi edificio porque mi edificio va a soportar cualquier terremoto. Pero esta persona dice, es necesario que salgas de ese lugar porque viene un terremoto muy grande. Y esa persona dice, no, yo me quiero quedar aquí. Y viene ese terremoto y ese edificio cae. Y la persona muere. ¿Entiende? El despertar tiene un porqué. No es simplemente por que usted despierte. ¿Ya? Es para revelarle, primera cosa, a Yeshua el Mesías y al Padre. Para que usted los conozca, sepa quiénes son. Y para que posteriormente también el Señor le muestre qué cosa. La esperanza. ¿Qué es la esperanza de vida eterna que nosotros tenemos? El poder
¿Por qué? Porque viene el momento en donde usted despierto va a ver todo lo que está sucediendo a su alrededor, en este mundo. Y se va a dar cuenta de las cosas que están sucediendo. Lo que el mundo está haciendo. Porque el mundo, hermano, es un sistema creado por Satán. No se refiere a la naturaleza, no. Cuando la palabra de Dios habla del mundo, habla de un sistema. La palabra, por ejemplo, mundo, cuando Dios habla de mundo, habla de otro, en hebreo es otra palabra que se refiere a la creación, ¿ya? Pero cuando habla también de otra palabra, de mundo, se está hablando de sistemas, sistemas que no son visibles a los ojos. Por ejemplo, humanidad. Humanidad es una palabra que también está dentro de, déjeme acordar el nombre en hebreo para mundo. No me acuerdo en este momento, pero déjeme buscarla acá y se la voy a decir. Porque hay otro que también se refiere a mundo, pero se refiere a las cosas creadas, ¿ya? Pero esto es mundo, es a sistema, por ejemplo, eternidad y otras cosas por el estilo. Esperen, déjenme, que me acuerdo, pero a veces se me olvida. Dice acá, pero déjenme. Olam, ¿ya? Olam se refiere, Olam es una palabra que define, por ejemplo, tiempos, eternidad, cosas que no son visibles a los ojos, ¿ya? Habla de sistemas, habla de, por ejemplo, cosas que pueden prolongarse en mucho tiempo, habla de algo que es eterno, habla de sistema, habla de humanidad, habla de cosas que no son tangibles, ¿ya? Y aquí habla de mundo. El Olam, cuando habla de mundo, fundamentalmente se está refiriendo a un sistema. Y ese sistema, cuando el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la dará. Cuando está hablando de ese mundo, la palabra es Olam. Y este es un sistema creado por Satán. Y este sistema esclaviza a la gente. Este sistema le da muchas cosas, adicciones, mucho trabajo donde la persona trabaja para vivir y vive para trabajar. Si ustedes se dan cuenta, todos estos nuevos gobiernos de ultraderecha, ¿qué le prometen a la gente? Trabajo. Que usted tiene que trabajar. Y la gente cree que el trabajo es digno. No. Israel en Egipto trabajaba y eran esclavos. Eso es lo que quieren hacer de usted, un esclavo. ¿Entiende? Un trabajo digno es un trabajo que a usted le pagan por un tiempo que tiene que trabajar, que el Señor también establece, y con un sueldo digno a ese trabajo. ¿Entiende? A usted lo quieren esclavizar. Eso es lo que quiere. El mundo le da, lo esclaviza a través del trabajo, le da adicciones, le da religiones, le da política, le da todo esto, para que usted esté metido en un mundo, en un lugar donde usted es un esclavo. Cuando el Señor lo despierta, lo libera también del mundo. Y por eso Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque esa persona ya es libre y pone sus ojos en la vida, en la libertad, en Cristo. Y ya este mundo no lo esclaviza, no puede. Y ahí usted se empieza a dar cuenta de cosas que usted hacía, de cosas donde usted estaba, de todo lo que este mundo le ofrece y le da. Por eso también en Juan, primera de Juan, el Señor le dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque este mundo esclaviza y es hecho por Satán para esclavizarlo. Y la gente está ahí. Muchos creyentes están ahí, siendo esclavos del mundo. ¿Por qué? Porque no han despertado. Son esclavos del pecado. Siguen pecando. Y usted se da cuenta que usted sigue pecando. ¿Por qué? Porque es esclavo. Porque no ha despertado de los muertos.
no ha despertado. Por eso es esclavo del pecado, es esclavo del mundo, y la Torá de Moshe es la que usted lo va a juzgar. Por eso cuando la persona muere al pecado, muere ¿a qué cosa? Al pecado, al mundo y a la Torá de Moshe. ¿Ya? Cosas que están ahí. Por eso es importante despertar, despierte de los muertos, despierte, despierte, despierte. ¿Ya? Entienda la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para que usted empiece a ver la esclavitud de este mundo y cómo usted era esclavo, y también para rescatar a la gente que está en este mundo esclava. Cuando el Espíritu Santo le diga dónde ir y qué hacer, hacerlo, porque usted ya está viendo, uno se da cuenta, ve la esclavitud. A mí me duele el corazón muchas veces ver todo lo que veo. Y en un momento el Señor me va a decir, mira, esto es lo que tienes que hacer, y hacerlo, ¿me entiendes? Y a cada creyente que Dios lo está despertando le va a ir mostrando para posteriormente hacer lo que tiene que hacer. Es otra la mirada, es otras cosas. Ya no es lo mismo. Y usted empieza a tener cualidades de Dios en su interior, en su corazón. Misericordia, bondad, amor, paz y una cantidad de cualidades de Dios, y empieza a ver las cosas de forma diferente. Por eso el Señor quiere que usted despierte, también para que use, vimos en Romanos, las herramientas que Dios le ha entregado. ¿Ya? Y vamos a ver esto. Sigamos. Si no, dice, capítulo 3, versículo 3, dice, si no quieres despertar, si no te sentirás, no quieres, no estoy bien así, el mundo, voy a pasear, voy para allá, voy a Disney, voy a las playas del Carmen, voy acá, tengo mi título, tengo trabajo, gano plata, estoy pasándolo súper espectacular. No quiero despertar. ¿Para qué? No quiero. Es como una vez un caballero me dijo, cuando le estaba hablando de Yeshua, él me dijo lo siguiente: yo entiendo todo lo que tú me dices, lo entiendo, pero a mí me gustan las mujeres, me dijo. Me encantan las mujeres, y si yo creo en Yeshua y lo confieso, voy a tener que dejar ese gusto, y no lo quiero hacer. Eso es lo que pasa con muchos creyentes también en la actualidad. El mundo los tiene embobados. El mundo los tiene, wow. Mire, todo esto me está dando el mundo. Mira, yo voy acá, voy allá, voy acá, hago esto, voy acá, tengo títulos, tengo acá, soy feliz en este mundo. Sea feliz entonces. Séalo, páselo bien. Pero el mundo es pasajero. Su vida es como una flor que nació, dio su verdor, su hermosura, luego se cerró, se marchitó y murió. Eso es su vida, esa es mi vida. Pero después viene algo eterno para el creyente, no así para los que Dios ha determinado que no sea así, ¿ya? Pero su vida, piénselo. ¿Dónde está su inversión? ¿Aquí o ahí arriba? El Señor dice, donde estuviere vuestro corazón, o donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Poned la mira en las cosas de arriba, dice Pablo. El mismo dice el Señor Yeshua, donde ladrones no minan, ni el hollín corrompe. ¿Entiende? Donde tiene su inversión, allí va a estar su corazón. Muchos creyentes, su inversión está aquí, sus ojos puestos aquí, y todo es en este mundo, ¿ya? Si no, dice, vendré como ladrón. Vamos a Juan, a entender esto. Juan, déjeme buscar Juan. Aquí,
Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Ya? Y yo he venido para que encuentren vida y la vida en vuestra alma en abundancia. El ladrón viene a tres cosas: hurtar, matar y destruir. ¿De qué está hablando aquí Yohanan? Él vendrá como ladrón. ¿Cuál es el primer evento del ladrón? Hurtar. ¿A qué se está refiriendo entonces a esto? Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses. Aquí estamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice, y sobre la palabra de los tiempos y los momentos, no hay nada, hermano, para escribir a vosotros. Seguramente sabéis correctamente que el día de Jehová vendrá como ladrón en la noche. Si no queréis despertar, vendré como ladrón. El problema es que usted no tiene idea acerca de cuándo va a venir el Señor Yeshua. Si usted no ha despertado, no tiene idea, no sabe, no entiende. ¿Por qué? Porque el Señor no les va a mostrar, no le va a revelar. Porque usted no conoce ni al Padre ni al Hijo. Porque solamente las personas que han despertado han entendido la resurrección de los muertos, el Señor se les revela. Y le muestra al Padre, y se muestra a Él, y el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque Él empieza a tener comunicación con usted y empieza a hacerlo crecer, hasta llegar a la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Entiende? Esos son objetivos que Dios ha planteado. Pero ¿usted entiende cuando el Señor viene? No tiene idea. No tiene la menor idea. ¿Por qué no tiene la menor idea? Porque es muy posible que esté muerto, todavía esté durmiendo entre los muertos y no ha despertado. ¿Ya? ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Tenemos que retroceder un poco al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículos 13 en adelante. Dice, sobre la palabra de los que duermen en el polvo, deseamos que supierais que no vosotros para estar de luto, como los hombres que no hay a ellos esperanza. Aquí tenemos algo que desarma lo que dice fundamentalmente las iglesias fundamentalistas, el cristianismo fundamentalista, que la persona que muere se va al cielo. Pablo dice sobre la palabra de los que duermen en el polvo. Polvo eres y al polvo volverás, dice el Señor diciéndole a Adán. O sea, toda persona que muere está donde fue enterrado. Ahí está. Sea creyente o no creyente. Está ahí. ¿Ya? Dios ha determinado el lugar donde va a estar las personas. Hay otros que fueron enviados a otros lugares. Dios es el que determina el lugar fundamentalmente donde están. En este caso, hablando de creyentes, ¿dónde están? En el polvo, en sus tumbas, esperando. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que los creyentes se fueron al cielo. No hay ningún creyente en el cielo. Ninguno. En absoluto, ninguno. Todos están durmiendo en una tumba, en el polvo. Ahí están su alma durmiendo, esperando. ¿Ya? Dice, porque como creemos que Yeshua murió y vive, esto es importantísimo. Nuevamente lo voy a leer. Porque como creemos que Yeshua murió y vive. Mire, quiero leerle lo que dice la Reina Valera para que usted vea la diferencia. Primera Tesalonicenses 4, 14. Dice lo siguiente. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ya? La Reina Valera utiliza la palabra resucitó. ¿Sabe lo que significa la palabra resucitar? A diferencia de vivir, porque en hebreo no utiliza la palabra resucitar, utiliza la palabra vivir, que es algo vivo. Por ejemplo, yo estoy vivo.
El Señor resucitó a personas, las resucitó. Pero ¿qué sucedió con esas personas que resucitaron? Volvieron a morir. Toda persona que resucitó volvió a morir. Por ejemplo, Elazar, el hermano de Marta y María, él murió. Yeshua lo resucitó y volvió a morir. ¿Por qué? Porque a su tiempo él murió. Y así sucedió con mucha gente que fueron resucitados. Vivieron, pero posteriormente volvieron a morir. No viven. ¿Entiendes? Es ahí la diferencia. Por eso aquí Dios utiliza la palabra vive. ¿Ya? Es muy distinto. Muy distinto. Si yo utilizo ahí la palabra resucitar, estoy diciendo que Yeshua volvió a morir. Y el cristianismo lo usa muchísimo, con Yeshua fundamentalmente. Y la palabra es, Él vive. El Señor Yeshua resucitó, o mejor dicho, se levantó de los muertos, que es la palabra que se utiliza. Él se levantó de los muertos, despertó de los muertos y vive. Todo creyente que se levantó de los muertos vive. Eso lo dice también Romanos, que el Padre lo levanta de los muertos, ¿para qué? Para andar en vida nueva. O sea, usted vive. ¿Por qué el cristianismo habla solamente de la muerte de Yeshua y no habla de la vida? Porque para ellos Yeshua está muerto. ¿Entiendes? Eso es importante. Pero aquí dice, murió y vive. Así también a los que durmieron en la mano de Yeshua, levantará Elohim ante él. El Padre lo va a levantar. ¿De los qué? De los muertos. Para que usted como yo vivamos. Todo el que entendió el Evangelio completamente está vivo. Vive. Este cuerpo va a desaparecer, pero esa persona vive. ¿Entiendes? Es distinto. Versículo 15. Porque como esto nosotros decimos a vosotros en palabra de Jehová, que nosotros, los que permanecemos aquí vivos, para la hora señalada, nuevamente, la hora señalada, una era para despertar, que es este tiempo, despertar de los muertos, pero esta hora señalada es para otra cosa. Dice, para la hora señalada de la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron. Esta hora señalada, recuerden que también Moed significa reunión. Esta reunión, ¿con quién? Con nuestro Señor, donde nos vamos a reunir en esta hora señalada, en el tiempo determinado por la palabra de Dios, por el propio Padre, para reunirnos con nuestro Señor, ¿ya? No precederemos a los que durmieron, porque en el sonido del chofar bajará nuestro Señor del cielo, en la voz del chofar de Elohim, de la boca del ministro del ejército de la altura, y los muertos en el Mesías se levantarán entonces primero. Todos los que son de Yeshua van a levantarse de los muertos. Si se da cuenta, no utiliza la palabra resucitar, sino que levantarse de los muertos. Despertar. Se van a levantar de los muertos todos los que estaban en la tumba. ¿Ya? Después, así nosotros, los que permanecemos vivos, seremos tomados y ascenderemos juntos con ellos en las nubes, hacia el Señor en el firmamento de los cielos, y así estaremos con el Señor por la eternidad. Aquí Pablo dice en 1 Corintios 15 que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados. O sea, nuestro cuerpo va a morir, cae al suelo si es que estamos de pie, va a caer al cielo si estamos sentados, va a quedar ahí sentado, y nuestra alma va a tener un cuerpo nuevo. ¿Cuál va a ser? El Espíritu de Yeshua que mora en nosotros. Ese va a ser el cuerpo nuestro y vamos a ser transformados, ¿ya?
y vamos a ir con nuestro Señor Yeshua. Este es el arrebatamiento, que el cristianismo le llama el rapto. Y eso es una palabra incorrecta, prohibida en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque toda persona que raptaba a alguien lo hacía en contra de la voluntad de aquella persona. Y era fundamentalmente para pedir un rescate posteriormente en dinero. Eso es un rapto. Un rapto no es alguien que se va voluntariamente con esa persona. Es alguien que va en contra de su voluntad para que esa otra persona que lo raptó pida posteriormente un rescate en dinero, o en ese tiempo también era en animales o en otras cosas, por la libertad de la persona que fue raptada. Y se da cuenta, el cristianismo utiliza la palabra rapto, porque para ellos, dice, esa gente se va a ir en contra de su voluntad. Mentira, nosotros lo único que esperamos es irnos con nuestro Señor. ¿Entienden? Y eso va a suceder. Pablo dice, ahí va a suceder el arrebatamiento, que la palabra de Dios habla del tomar. Él viene a tomar los que son suyos, ¿ya? Viene como ladrón a hurtar. Viene a buscar y a tomar los que son suyos. Él no viene por iglesia, porque no se va a llevar a ninguna iglesia. Todas las iglesias van a quedar enteras o con una gran parte acá en la tierra. ¿Entiende eso? Eso es lo que está hablando Pablo. El tiempo, vendré como ladrón. ¿Para qué? Para arrebatar, para venir a buscar a los que son míos. ¿Usted sabe cuándo va a suceder esto? ¿Tiene idea de cuándo va a suceder este acontecimiento? Pablo, en el versículo, porque aquí sigue, capítulo 5, versículo 1, y sobre la palabra de los tiempos y los momentos, no hay nada, hermanos, que escribir a vosotros. ¿Qué le está diciendo Pablo? Ustedes saben todo. ¿Usted sabe cuándo el Señor viene? ¿Tiene idea cuándo viene? No tiene la menor idea. ¿Por qué no la tiene? Yo estuve en el cristianismo, hermano, por más de 30 años, en una iglesia bautista y posteriormente en una iglesia de centros bíblicos. Y me di cuenta que no tienen, y los bautistas se destacan y se enorgullecen y sacan, nosotros decimos, saca pecho, diciendo que son bíblicos, que conocen la palabra de Dios al revés y al derecho. Y supuestamente ellos dicen ser eso. Y es mentira, no tienen idea de la palabra de Dios. Pregúntenle a un bautista cuándo viene Yeshua. Y no tiene idea, no sabe, no tiene la menor idea. ¿Por qué no tiene idea? Porque no puede entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo a los tesalonicenses? Ustedes ya saben. Por eso no tengo que escribirles a ustedes cuándo va a suceder esto, porque ustedes ya lo saben. ¿Usted lo sabe? No tiene idea, ¿cierto? No. Y la palabra de Dios lo dice. Mire, sigamos. Pasamos a saber ahora cuándo va a suceder, porque el Señor le dice, si no quieres despertar, vendré a ti como ladrón en la noche. Wow, ¿cuándo va a suceder esto? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, sobre la palabra de la venida de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión, Moed, reunión, ¿con quién? Con el Señor, nuestra reunión, nuestra hora señalada, donde nosotros nos vamos a reunir con quién, con nuestro Señor Yeshua, que es cuando el Señor venga como ladrón en la noche, para hurtar, para arrebatar. Acerca de la venida, y habla de la venida. El cristianismo dice que cuando el Señor venga a buscar a los suyos, no es la venida. ¿Por qué? Porque no toca la tierra. Ese es el argumento que ellos hablan.
Y eso porque no tienen idea de la palabra de Dios. Si usted lee el capítulo 4, versículo 15, Pablo dice que lo que él está diciendo no es lo que él piensa, sino que en palabra de Dios. Mire, la propia Reina Valera lo dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta que la venida del Señor. Todos los famosos predicadores cristianos, cuando pasan por ahí, lo leen rápido y siguen, y no explican ese versículo. ¿Por qué no lo explican? Porque no tienen idea, porque no pueden explicarlo, porque su doctrina va en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque ellos dicen que el arrebatamiento no es la venida del Señor Yeshua, porque no toca la tierra. Pero ¿qué dice Pablo? Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, no en palabras humanas, no en doctrinas humanas, no lo que dice el cristianismo, no lo que dice esta denominación u esta otra denominación. Porque todas las denominaciones cristianas dicen exactamente lo mismo en cuanto a esto. Pero la palabra de Dios es contraria a lo que ellos dicen. Habla de la venida de nuestro Señor Yeshua el Mesías y nuestra reunión con Él. ¿Por qué? Porque la venida es una sola, pero contempla 3 eventos del ladrón: hurtar, matar y destruir. Son los eventos del ladrón. Y Pablo dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Entienden? ¿Cuál es el primer evento? Hurtar. Y es por eso que Pablo dice, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque Él viene a hurtar. Y esas personas tienen que entender, ¿qué cosa? El despertar. Este es el tiempo donde el Señor le está mostrando a todos los creyentes que hay que despertar, entender la resurrección de los muertos. Para despertar para lo que se viene. Y por eso la advertencia, ¿por qué? Porque lo que se viene es peligroso para nosotros, pero también es para llevar las buenas nuevas a la gente. ¿Ya? Ahí va la advertencia. Lo que se viene para los creyentes no va a ser maravilla, no va a ser lo que el cristianismo lo dice. El cristianismo, como le digo, yo estuve más de 30 años en iglesias cristianas, fundamentalistas. ¿Y qué le dicen acerca de la venida de Yeshua? Con referencia a cómo va a estar usted, cómo va a estar como simple, así como aquí no pasa nada, voy a estar sentadito y de repente, el Señor me va a llevar. Eso le dicen. ¿Dice eso la palabra de Dios? No. ¿Entiende? A usted lo engañan. Lo engañan. Y aquí vamos a ver, dice, sobre la palabra de la venida de Yeshua el Mesías, nuestro Señor, y nuestra reunión con Él, os suplicamos, hermanos, no se desanimen vuestros corazones de repente. ¿Por qué Pablo habla de esto de desanimarse? Por todos los acontecimientos que esa persona va a ver antes de. Va a haber muchas cosas que las vamos a ver. Acontecimientos que a la persona la van a desanimar, van a pensar que están en la gran tribulación, ¿ya? Porque van a haber eventos y cosas que le van a suceder a los creyentes en este tiempo. Por eso Pablo dice, no se desanimen vuestros corazones de repente, y no haréis cumplir, no lo de este espíritu, y no desde los rumores, y no desde mensajes que va a decir que salió de nuestras manos, diciendo, hoy el Mesías, he aquí, viene. ¿Ya? Usted está viendo en las redes sociales muchísimo, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Pregúntele a esa persona, ¿cuándo viene? No tiene idea. No tiene la menor idea. Él publica cosas que ignora. ¿Cómo yo puedo advertir a una persona y decir Cristo viene si no tengo idea cuándo viene? Pablo dice, no
se desanimen vuestros corazones de repente por lo que ustedes estén viendo, ¿ya? Y no haréis cumplir lo de este espíritu. Recuerden, en Primera de Timoteo, capítulo 4, Pablo dice que muchos se van a desviar del camino y van a adulterar con espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque al ver todas estas cosas van a ser engañados, y lo vamos a ver. Por eso estoy un poco diciendo cosas que vamos a ver, que el Señor también lo va a mostrar. Y la gente el creyente va a oír estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y se va a ir con ellos, va a adulterar. ¿Qué significa adulterar? Es cuando tiene un hombre o una mujer relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o no es su mujer. Eso es adulterar. Nosotros estamos unidos a Cristo. Somos un espíritu con Cristo. Cuando usted empieza a escuchar otros espíritus engañadores y empieza a creerle y a unirse a él, usted está dejando a Cristo. ¿Entiende? Está adulterando con otro. Y eso es lo que Pablo le dice. Lea 1 Corintios 6 y 2 Corintios 6. Lea esos dos capítulos. Léalo. Y aquí un poco lo que Pablo le está diciendo acerca de esto, ¿ya? Dice, y no desde los rumores, porque va a haber muchos rumores, hermano. Los rumores, recuerden que los rumores, ¿en qué se funda? En nada. Hay un rumor que dice que a tal persona le va a pasar esto. Son rumores. Los rumores no están fundados en absolutamente nada, no tienen ningún fundamento, son rumores. Y eso es lo que el cristianismo a usted le entrega, rumores, rumores. Cristo viene, Cristo viene. ¿En qué está fundado para decir eso? No sé, simplemente el rumor. Es que lo que todos están diciendo, todos están advirtiendo, todos están diciendo que Cristo viene, por lo tanto debe ser cierto. No desde los rumores. Y no desde el mensaje que va a decir, que salió de nuestras manos diciendo, hoy el Mesías aquí viene. ¿Pablo está diciendo eso? No. ¿Pedro está diciendo eso? No. ¿Entiende? El cristianismo utiliza la palabra de Dios para decir, se cumplió la profecía y aquí Cristo viene. Mentira. Tenga cuidado con todos esos predicadores de mentira, porque Cristo no viene cuando ellos dicen, y usan la palabra de Dios para decir Cristo viene y no es verdad. ¿Ya? Versículo 3 dice, no seáis engañados por hombres para vanidad. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es como tener una bolsa sin fondo y usted va al supermercado y empieza, dice, que traje cosas, y ve la bolsa y no hay nada. Eso es vanidad. ¿Entiendes? La vanidad es algo vano, es algo inútil, es algo que no tiene nada, que está fundado en la nada. ¿Entiendes? Está fundado en algo que no tiene ningún fundamento. Por eso dice, no seáis engañados por hombres para vanidad, para absolutamente nada. Hay muchos creyentes que hoy en día están engañados, viven engañados y viven para la vanidad. ¿Ya? Dice, y no estaréis de acuerdo con él, porque no vendrá, sino en primer lugar la traición. En hebreo esta palabra es traición. En la Biblia Reina Valera esto es apostasía, ¿ya? Que fundamentalmente está en el griego. Versículo 13, lo voy a leer acá, Reina Valera. Dice, nadie nos engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y si se da cuenta, aquí la Reina Valera dice, nadie nos engañe en ninguna manera. No nos engañen para vanidad, para lo vano, para algo que no tiene ningún fundamento. Hay muchas cosas en las cuales hoy en día muchos creyentes creen y no tienen ningún fundamento, no tienen nada. No está fundado en absolutamente nada. Y es vano, ¿ya? Y las creen.
a pie juntillas. Muchos dicen, me voy al cielo. ¿En dónde está eso? Vean la palabra de Dios. ¿Dónde dice que usted, si se muere, se va al cielo? Véalo. Si usted no me cree, busque. ¿Dónde dice? Muchos se van a Juan 14. Y Juan 14 no está hablando nada de eso. Véalo bien. Entiéndalo. Ponga el sentido en la lectura, comprensión de lectura. Y se da cuenta que Juan 14 no está hablando del cielo. No está hablando de eso. Está hablando de la nueva Jerusalén. Que ahí nosotros vamos a morar. Cuando la nueva Jerusalén descienda del cielo a la nueva tierra. En ninguna parte Dios le dice que usted, si se muere, se va al cielo. En ninguna parte. Ninguna. ¿En qué está fundado eso? En vanidad. Usted fue engañado. Y usted lo cree. Besitos para el cielo, ¿dónde está mi mamá, mi papá? Ya? No, mi papá y mi mamá están en sus tumbas. Esperando al Señor Yeshua. Ahí están. Y si yo no muero y estoy en el tiempo, como dice Pablo, voy a ser transformado, si es que estoy vivo. Si estoy muerto, voy a estar en esa tumba y voy a escuchar el sonido del chofar. ¿Entiende? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Ya? Dice, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ya? ¿Qué es la apostasía? La traición. Apostasía supuestamente la que se define como negar a Yeshua. ¿Ya? Lo que hizo Pedro. Negó a Yeshua. Mintió. Lo negó. Dijo que no lo conocía. Eso es traición. ¿Sabía usted? La palabra traición es negar a alguien. Yo no conozco a esta persona. Traicionó la confianza de alguien. Traicioné a la persona porque si realmente yo la conozco. Pedro era el discípulo de Yeshua. ¿Lo traicionó? Sí, lo traicionó. Negó. Muchos creyentes va a pasar esto. ¿Por qué? Porque no han despertado. Porque no quisieron despertar. Y no solamente, ¿qué implicaba la apostasía? Si usted ve a Pedro, ¿qué sucedió? Pedro tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que lo mataran juntamente con Yeshua. Tuvo miedo 3 veces. Al anochecer, a la medianoche y antes que cante el gallo. Y después, ¿cómo lloró Pedro? Amargamente. Así muchos creyentes van a llorar amargamente. Y eso es lo que Dios quiere evitar que a usted le pase. Dios no quiere que usted llore amargamente como lloró Pedro. No quiere que usted sufra como sufrió Pedro. Porque usted se va a dar cuenta, ¿cuándo? Cuando el Señor venga, o en el periodo que esté, se va a dar cuenta cuando el cristianismo se revele y se muestre tal como es. Hay un tratado, hermano, que a mí me gustó mucho, y una vez yo quería hacerlo una obra, y nunca lo pude hacer. Nunca pude hacer una obra con ese tratado. Eran unos tratados que eran con dibujos, ¿ya? Eran de demonios generalmente. Y el tratado de lo que habla es de un chico que empieza a hacer maldades porque otro lo involucraba en eso, le decía, mira, hagamos esto otro. Y este chico hacía cosas. Y eran muy amigos. ¿Ya? Y él pensaba que esta persona era su amigo, realmente su amigo. Y un día este que lo involucraba en cosas malas, lo lleva a hacer algo que este chico muere. Y cuando el chico muere, el otro está con él. Y le dice, mira, tú estás conmigo. Y ahí el otro se hace esto. Se saca la máscara y era un demonio. Ahí se da cuenta ese chico quién era el que lo inducía a hacer lo que él pensaba que era divertido. Eso va a pasar con muchos creyentes cuando el cristianismo se saque la máscara.
Y usted se va a dar cuenta in situ, y ahí usted va a sufrir, porque usted no es de ellos, no es ahí, no pertenece a esas personas. ¿Y qué creen que le van a hacer a usted? Lo van a felicitar, lo van a abrazar, le van a decir, oh, qué rico, aquí hay un creyente, aquí hay uno que pertenece a Yeshua, esa persona que bueno, para que nos hable de Yeshua y nos convirtamos. Lo van a matar. Usted va a ser un ejemplo para todos los demás. Lo van a matar. Escúcheme, lo van a matar. Eso van a hacer con usted. Y usted pensaba que estaba... ¿Por qué? Porque lo engañaron. Y eso es lo que advierte el Señor Yeshua, lo que advierte Pablo. No seáis engañados. No va a venir sin que antes venga la traición. ¿Cuándo sucede eso? La apostasía. La apostasía va a suceder, lo vamos a ver ya la próxima semana, va a suceder en el periodo de la última semana del pueblo de Israel. Comienza, más o menos, no sabría decirle el tiempo exacto cuando comienza, pero comienza durante los primeros 3 años y medio y dura hasta después de los 3, dura hasta aproximadamente 5 años de la última semana del pueblo de Israel, más o menos, ¿ya? Dura hasta como los 5 años aproximadamente. Eso es lo que es la apostasía. Y luego dice también, se manifieste y se hará visible el hombre de pecado, o se manifieste, ¿ya? El hijo del Abadón. Este es el hombre de pecado. Este es un hombre que se va a manifestar. Y lo vamos a ver la próxima semana. Este hombre va a declararse Dios. Es un hombre que posteriormente Satán lo va a matar. No con sus manos, sino que va a enviar tropas para matarlo. Y lo va a matar a este hombre. ¿Por qué? Porque Satán no confía en el ser humano. Porque el ser humano tiene lo mismo que le pasó a Hitler. Al tener poder piensan que ya no necesitan y se vuelven codiciosos. Y no aceptan que otro los mande. Ya tengo el poder. ¿Por qué tengo que obedecer? Por eso Satán posteriormente lo mata. Lo utiliza el tiempo que necesita utilizarlo y posteriormente lo mata. ¿Ya? Y aquí es donde se manifiesta este hombre de pecado. Aquí el cristianismo le llama el anticristo, y este no es el anticristo, no tiene término, es el hombre de pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios, el hijo del Abadón. ¿Ya? Versículo 4, que se revela y crece sobre todo Elohim y sobre todo servicio a el nombre, hasta que también se sienta en el templo de Elohim como Elohim, diciendo que es el Elohim. ¿Ya? Este hombre se va a decir que él es Dios y se va a sentar en el templo de Dios. ¿Cuándo sucede esto? La próxima semana eso lo vamos a ver y usted va a ir entendiendo por qué el Señor Yeshua, por qué Pablo le advierte a los creyentes gentiles y por qué Yohanan le advierte a los creyentes judíos que despierten. Despierta tú que duermes. Despierta, despierta, porque si no, vendré a ti como ladrón. Eso es importante, despierta. Que Dios le bendiga, nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo martes para los que están martes y viernes, y los que están el día domingo, si Dios así también lo permite, el próximo domingo. Muy buenos días.